Ya, estoy realizando la grabación para que se entienda. Ya, entonces, en función a la posición, ¿ok? Yo tengo como dato el vector 2,1 y con ese valor emplazo en el campo y tengo la componente horizontal que es -1 y la componente vertical que es 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago con esa información? Voy a mi plano, ¿no? Esta va a ser, este es el eje X, este es el eje Y, y digo, ¿dónde está el vector posición 2,1? Empiezo con este valor, 2,1. 2,1 estará por acá. A ver, 1, 2. Por acá es 1. Entonces, ese puntito verde, muchachos, es el vector posición R. Nada más. Estoy representando con esa flechita verde. ¿Ok? Ese nuevamente es el vector posición. Voy a escribir acá como R. Ya, pero yo quiero saber la dirección del campo. ¿Cómo me doy cuenta de la dirección del campo? Facilito. Solo con este valor. Entonces, el vector campo eléctrico para ese punto va a ser igual a -1,2. ¿Cómo dibujas el -1,2? Facilito. Si este es un plano, la componente -1 quiere decir que estás yéndose a la izquierda. Y luego 2 significa que subes 2 espacios. Por lo tanto, la dirección va a estar descrita con esa flecha en color azul. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa flechita en color azul, no, ojo, es una aproximación. Lo dibujaré más o menos, no sé. Ya está. ¿Ven? Entonces, el campo en el punto R en color verde tiene una dirección descrito como la flecha de color azul. ¿Ya está? De esa manera ya establecí una dirección. Siguiente caso, de repente vamos a colocar acá uno, ¿ya? Tengo otro valor, otro vector posición, no sé, ponte que sea -1, -2. Yo, al reemplazar esa posición, en el caso de ustedes sería R y teta, voy a obtener otro campo cuyas componentes van a ser, no sé, vamos a decir que sea 2 y -2. Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Número uno, tengo que buscar esa posición. ¿Dónde estará el -1, -2? Pues posición es espacial. -1, ¿no? -1 quiere decir que voy a la izquierda. Por acá es -1. Y luego bajo 2 espacios. Acá está. Ese puntito verde que acabo de dibujar, ¿ok? Ese puntito verde que acabo de dibujar sería mi nuevo vector oposición número 2. Voy a colocar por acá. Este es R2. Y este sería R1. Ya tengo el vector posición R2. Ahora, ¿qué me falta? En ese puntito verde, que voy a resaltar nuevamente, tengo que dibujar qué dirección tiene el campo. De manera similar, ya les había comentado, si el campo tiene 2 y -2, ¿qué significa? 2 espacios hacia la derecha, y como acá es -2, 2 espacios hacia abajo. Por lo tanto, el vector de dirección del campo eléctrico sería esta flechita de color rojo. ¿Ya está? Esa flechita de color rojo es la que tengo que colocar en el puntito de color verde. Ya. Este sería esos dos. Y listo. Entonces, se están dando cuenta que en cada uno de los puntos tengo que asignarle una dirección. ¿Ok? Debo asignarle una dirección sí o sí. ¿Ok? Entonces, de repente empiezo a tomar más valores. Voy a obtener, por ejemplo, este punto en el espacio. Obtengo este punto en el espacio. Obtengo este punto en el espacio. Punto en el espacio. Pero las posiciones no nos interesan mucho. Queremos saber cómo es el campo en esos puntos. Entonces, de repente en este puntito verde, tú obtienes que la dirección del campo, no sé, ponte que es de esta forma.
En este puntito verde es así. En este puntito verde es así. ¿Ven? Entonces, ya puedo saber más o menos cómo es el comportamiento del campo, ¿no? ¿No es cierto? Que aparentemente por esta zona hay un menor potencial que en esta zona de acá. Las líneas de campo van de mayor potencial a menor potencial. ¿Ya está? Eso es básicamente lo que les estoy pidiendo como segunda tarea. ¿Ok? Y para ello, pues, tienen que recurrir a sus herramientas, ¿no? Como es yo creo que con MATLAB ya deberían empezar a desarrollar todas las gráficas. No, me parece incluso que el GeoGebra tiene una opción de dibujar vectores, ya, aunque bueno, más he utilizado el MATLAB, ya, pero bueno, si es que se les complica, puedes utilizar. A ver, yo creo que sí se puede dibujar. A ver. Ah, sí, sí, sí se puede, muchachos. Sí se puede. Ahorita acabo de ver. Ya, les digo esto porque de repente uno puede ser profesor, pero yo no tengo un MATLAB, ¿no? Mi computadora no aguanta el MATLAB, tengo una licencia, ¿no? Una serie de... Lo que se puede entender también, ¿no? Pero usted sabe que en estos tiempos no hay limitantes, ¿no? La información es para todos, hay nuevas herramientas, solo es cuestión de buscar y de mostrar interés, ¿no? Hay que buscar, o sea, alternativas hay. Por ello, si les cuesta mucho utilizar el MATLAB, ¿no? Su computadora de repente no llega a soportar la capacidad del MATLAB, entonces, como pueden observar en el GeoGebra, ¿no? Puesto gráficas superficies vectoriales, se puede cómo graficar vectores, pero esta gráfica me llamó la atención, ¿no? Graficadora de campos vectoriales, GeoGebra, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica para mí, ¿qué me está diciendo? Ese es un campo no conservativo. ¿Por qué? Porque ese campo es rotacional. Esto es muy similar al campo magnético. Si yo veo estas líneas, esas líneas o flechas de color verde, para mí sería el campo magnético generado por un conductor o un cable, ¿no es cierto?, que lleva una corriente que está saliendo de la pantalla. ¿Sí? Esa sería una característica o una conclusión a partir de esta gráfica. ¿Ok? Entonces, sí se puede realizar gráficas de tipo vectoriales o superficies en GeoGebra. Y es en línea, ¿no? Ustedes ya deben de conocer, no es necesario instalar nada. ¿Ok? Hay que investigar nada más. Entonces, según esta dirección de las flechas verdes, es un campo rotacional, por lo tanto, un poco conservativo. Y si le doy un significado de campo magnético, quiere decir que en la parte central, entonces si se va a ver el cursor, donde está el origen, está saliendo un cable hacia ustedes. Regle la mano derecha. El pulgar, ¿no? Conecta con su mano derecha el pulgar que apunta hacia ustedes y se van a dar cuenta que los otros cuatro dedos están girando en ese sentido las flechas de color verde. ¿Ok? Entonces, esta tarea que les acabo de asignar, sí la pueden hacer sin necesidad de instalar el MATLAB. Si tienes MATLAB, perfecto. ¿Ok? Entonces, no debería haber justificación del profesor que no tengo, que no puedo instalar. ¿Ven? Sí, perfecto, perfecto, sí, sí se puede. Igual, ¿esto que me está diciendo para mí? Es la configuración del campo eléctrico de una cara puntual colocada en el origen. ¿Ok? Entonces, sí, sí se puede, ¿no?
investigar nada más, ¿no? En las configuraciones, video de un par de minutos, y mira, incluso para superficies. Ya, entonces esto nos va a ayudar bastante. Ahora, si lo trabajas en MATLAB ya, pues mucho mejor. ¿Ok? Mucho mejor. De línea de campo, ¿ven? Miren. Bien, entonces esa sería básicamente la segunda tarea. Voy a compartir aquí. Ya, entonces los que de repente no se han podido conectar, el video ya ustedes pueden revisarlo o en todo caso preguntar a sus compañeros. Listo, estoy compartiendo ahorita el taller para continuar con la clase. Por ejemplo, ¿no? Superficies equipotenciales de un dipolo. ¿Qué significa equipotencial? Que el potencial eléctrico es el mismo a lo largo de una línea. Bueno, en este caso le dicen superficie porque no es en tercera dimensión. Esto, por si acaso, para antenas es sumamente importante. Ustedes van a escuchar bastante el término dipolo. Bien, entonces, de la ecuación 24A, que ya pues está líneas arriba, ¿qué pasa si asignamos un valor constante a U? ¿No? O sea, que el potencial, ah, pone que el potencial no se sea de 10 voltios, pero sé que lo va a generar un dipolo. ¿Qué puedo hacer? Empezar a integrar, ¿no? Para hallar el comportamiento de ese campo o la forma de R, etcétera. Entonces, si yo ya sé que U es constante, puedo empezar a despejar. Mira, U es constante, entonces tengo que jugar. ¿Para qué? Para saber cuáles serían esas superficies que tienen el mismo potencial. Entonces, ¿qué me está diciendo esta gráfica? Que si yo mido potencial en este puntito rojo, ese valor tiene que ser el mismo en este puntito de acá, en este puntito de acá, en este puntito. Todos los puntos que están en color rojo, según la figura, están a 2 voltios. Y los puntos que están en la curva color rojo, que no es una circunferencia, me dicen que están a 5 voltios. Conforme me voy alejando, el potencial también se reduce. ¿Qué más puedes observar? Yo imagino que te has percatado de algo interesante. ¿Se acuerdan? El dipolo tiene un vector de desplazamiento que va de dónde a dónde. De la carga negativa a la positiva o de la positiva a la negativa. ¿Cuál es la dirección del dipolo, muchachos? ¿Se acuerdan? Lo que está en el chat o en su micro. ¿Qué dirección define el dipolo? ¿De dónde a dónde va? Muy bien, Juan. Así es, de negativa a positiva. Entonces, quiere decir que toda la zona que está arriba será positiva o negativa. La zona que está arriba. Como la flecha está yendo hacia arriba, pues obviamente quiere decir que el dipolo no es una cosa. ¿Cierto? Positivo arriba y negativo abajo. Es por ello, miren, que toda esta zona de acá tiene un potencial positivo. Mira, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. En cambio, la zona inferior, pues le decía a ustedes, funcionadores, siempre que lo que es negativo. ¿No es cierto? Entonces me imagino que siempre que todo eso. Y eso es debido a que esta zona, pues, tiene una carga negativa. Y acá, ¿qué pasa en el eje horizontal? ¿No? Vemos que se concentran todas las líneas asociadas a esos potenciales o superficies equipotenciales. ¿Ok? Entonces, a diferencia de lo que ya hemos estudiado, esta es una carga positiva, sabemos que las superficies equipotenciales serían de este tipo, ¿no es cierto? Entonces, para una carga positiva, esas líneas punteadas son las superficies equipotenciales.
¿Qué pasa si yo tengo una carga negativa por acá? Carga negativa, esta sería la superficie equipotencial, superficie equipotencial. ¿No es cierto que acá sí son círculos o circunferencias, perdón, perfectos? Pero, ¿qué les ha pasado a ver, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre estas líneas que estoy dibujando para carga puntual negativa y para una carga puntual positiva? ¿Qué ha tenido que pasarle esas gráficas para convertirse en un dipolo? Ojo que cada uno genera su circunferencia y eso es su superficie potencial. ¿Qué observan? ¿Qué ha pasado a esas gráficas de la derecha con la superficie de la izquierda? Ahí se percatan. Cuando son cargas positivas y negativas, las superficies son circunferencias, ¿no? Que técnicamente en el espacio serían esferas, ¿no? Pero estamos viendo desde el plano. ¿Ok? Son circunferencias. Positivo genera circunferencia, negativo circunferencia. ¿Qué he tenido que hacer para que se genere la gráfica que estoy haciendo? ¿Se acuerdan cuál era la característica de un dipolo? O sea, está bien que yo tenga una carga negativa y una carga positiva. ¿Esto será un dipolo? ¿Cuál es el requisito para que esto sea un dipolo? ¿Alguien se acuerda? A ver, era que esta distancia de separación entre ellas es muy pequeña comparado con la distancia donde voy a ir al campo. ¿Qué significa eso? Que las cargas las voy a pegar, voy a acercar. Nuevamente, apelando a que ustedes son muy observadores, ¿qué pasaría si estas dos cargas las empiezo a acercar? Si yo las empiezo a juntar, señores, ¿qué creen ustedes que le pasaría? A ver, no puse el amarillo. Ya. ¿Qué le estaría pasando a estas líneas, a estas superficies equipotenciales que estoy encerrando en color negro? Si yo empiezo a acercar la carga positiva a la negativa, esa zona se va a deformar. Y eso lo observamos acá. ¿Ven cómo se ha deformado? Ya no son circunferencias, ya. ¿Se han percatado de eso? Entonces, como están más cercanas, son distancias muy, muy pequeñas, vemos que se deforman las superficies equipotenciales y ya no son circunferencias. No es como si se hubieran achatado. Y tiene sentido, ¿no? Porque ahora esas distancias son cada vez más pequeñas. ¿Sí? ¿Me ha quedado claro esta parte, muchachos? De la superficie equipotencial de un dipolo. Ojo, en su carrera van a escuchar bastante el dipolo. Necesito que esas distancias son muy pequeñas comparados con la distancia donde yo deseo ir en el campo. Bien. ¿Qué más? Las líneas de fuerza. Para la configuración discreta, carga positiva y carga negativa, ustedes saben que las líneas las de esta forma, tenidas como una asíntota, ¿no? Lo que he dibujado en color negro son las superficies equipotenciales y las líneas de fuerza son las que voy a dibujar en color rojo. ¿Cuál era la característica? Que la línea de fuerza formaba un ángulo de 90 grados con la superficie equipotencial. La línea roja es la línea de fuerza y el campo es tangente. Entonces, este puntito, la flecha en color azul que estoy dibujando, ¿qué cosa es? El campo eléctrico del punto de color azul. Y es perpendicular a la superficie equipotencial. Pues obviamente acá tengo que hacer una tangente y ahora sí, ¿ve? Esta tangente color negro con la flecha azul forman 90 grados. Esa es una característica de las superficies equipotenciales y las líneas de fuerza. Bien, entonces la ecuación 26A, ¿no? Muestra que el campo eléctrico no tiene componentes en la dirección E de phi. A ver, vamos a revisar esa ecuación. No, 26.
Empezamos. E de phi. El E de phi, bueno, si nos están hablando de phi y veo R y teta, se entiende que la idea es trabajar con coordenadas esféricas, ¿cierto? Coordenadas esféricas donde tenemos R, teta y phi. Entonces, observamos que solamente tenemos componente en R y componente en teta. Eso es básicamente lo que me está diciendo esta parte. No tiene componentes. Es decir, en cualquier punto de R, el espacio, el campo, está contenido en el plano solamente formado por R y P. Nada más. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Por eso hay solo dos componentes, una radial y una tangente. Por definición de las líneas de fuerza, sabemos que la relación entre las componentes, ¿no? La componente radial y la componente angular, está descrito por la siguiente ecuación. Reemplazando, ojo, esto es básicamente una ecuación diferencial. Integramos y obtenemos R. Esto es lo que ustedes van a ver. Básicamente es el, o sea, el pan de cada día. Para antenas, dipolos. Tengo un dipolo en el eje Z, ¿ok? Tengo el eje X que es la horizontal y el eje Y es el que sale de la pantalla. Las líneas de fuerza van a estar escritos. Y esta sería la última tarea que ustedes van a ver. Que dibujen las líneas de fuerza para un dipolo. ¿Ok? Entonces son tres tareas que necesito que ustedes se enfoquen bastante porque dipolos lo van a escuchar muy seguido. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las tareas? Número uno, graficar el comportamiento del potencial de un dipolo, que depende tanto de R y teta. Segunda tarea, graficar el campo eléctrico de un dipolo. Y tercero, dibujar las líneas de campo. ¿Ok? Entonces, el que vas a enviar, por ejemplo, en el Excel, eso debe estar instantado en las ecuaciones. Profesor, Sí, sí. ah, la segunda tarea es dibujar o sea, el campo eléctrico, ¿no? De un dipolo. Así es, variando Pero, R y teta, ¿no? ok, ok. Y por último, dibujar las líneas de fuerza. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Expansión multipolar. ¿Qué significa eso? Hemos empezado analizando solo cargas puntuales. ¿No? Estas cargas individuales, cada una genera su campo, convergente, divergente, etc. Luego hemos pasado a otra configuración, cargas negativas, positivas, ¿no? Esta combinación lo puedo trabajar como un solo ente y él genera su campo. Entonces, es como si yo estuviera haciendo un zoom y estoy viendo, ¿no? Estoy viendo cada vez más detalles. Si yo empiezo a hacer un zoom, voy a observar que así como tengo dipolos, voy a obtener otro tipo de configuración. A esto se le conoce como un cuadripolo. Esta configuración también va a generar un campo eléctrico. Y así voy a ir haciendo zoom, zoom, zoom y voy a encontrar otros tipos de configuración. Y cada uno de ellos tiene un aporte, ¿no? Un aporte para generar un campo eléctrico. Entonces, esta parte de función multipolar va a considerar, en este caso, una integral. Vamos a tener un pequeño diferencial de carga. No, recuerden que el potencial eléctrico es una magnitud escalar, ¿no? Por ello que no trabajamos con vectores, solo con módulos. Este diferencial de carga puede estar en función de la densidad de línea, ¿no? Densidad lineal, superficial o volumen. Bien, si pasamos a la parte discreta, simplemente cambiamos la integral por una. Bien, bueno, acá se cuenta con una demostración.
¿no? De cómo solamente a partir de la ecuación del potencial podemos obtener el aporte para distintas configuraciones. 1, 2, 4, 8. Lo que les comentaba. Lo más básico, que ustedes han visto en su curso de electricidad de magnetismos, es solo esta componente. Cargas puntuales. Lo que hemos visto el día de hoy, ¿qué cosa sería? Un dipolo. Y así sucesivamente. Un dipolo, y así tenemos una serie de términos, o 16, y así. Nosotros solamente nos enfocaremos hasta este término. ¿Ok? Entonces, U sub 1, como se menciona acá, es el potencial generado por una carga negativa o negativa. U sub 2 es el potencial debido a un momento bipolar de distribución de carga. Y también momento cuadricular, que es el que va a generar el potencial U sub 4. Y así respectivamente. ¿Todo eso de dónde sale? Solo de esta ecuación. La inversa de la distancia y separación entre el vector posición y la ubicación del dipolo. En este caso es la ubicación. Y utilizamos el siguiente. Expandimos y miren. Obviamente tenemos que utilizar conceptos de series, aunque ya llevado en funciones analíticas. Entonces, toda esta función, la inversa de la distancia, lo puedo expandir de esta manera. Esto continúa y continúa. Podemos reconocer fácilmente que esto de acá es el aporte, perdón, por uno, obviamente, es el aporte solo de una carga puntual. Todo esto de acá, ¿qué cosa era? Asociado a un dipolo. Y todo esto de acá, va a dipolo y así sucesivamente. ¿Ya está? Entonces el potencial, esto es lo clásico. ¿Ve? Carga entre distancia, eso es la potencial. Es el aporte de dipolo, el aporte con el dipolo, sí, ¿no? ¿Dónde se empieza a analizar cada término? Bueno, está. La ecuación 28A es la primera componente, la clásica para cargas puntuales, ¿no? O se le conoce como momento monopolar o carga neta. Segundo término, era el potencial asociado a un dipolo, ¿no? Que sí importa el ángulo formado por el momento dipolo y la posición donde quiero hallar el campo. Y el último, es importante, tiene que ver con el momento cuadripolar. Observación, acá hay un detalle. Para hallar este elemento, en verdad esto es un tensor, ¿ya? Pero una forma sencilla es trabajarlo como si fuera un vector. Un tensor, voy a usar la norma general, donde dependiendo del orden, se convierte en vector o simplemente en una magnitud de escala, ¿no? Se dan cuenta que es otra regla, ¿no? Es otro tipo de configuración para hallar cada componente, ¿ya? Entonces, para este momento cuadripolar, vamos a utilizar esta notación. Todo esto que estoy encerrando en color rojo. Ya, disculpen. A ver, todo esto que estoy encerrando en color rojo se le conoce como el momento, perdón, en color azul es el momento cuadricular. Y técnicamente esto es una magnitud tensorial. ¿Ok? Digamos, esto ya es diferente al monopolar y al dipolar, ¿ya? Entonces, bueno, continuamos, tendría que dejarles una tarea para calcular cada componente de este tensor, ¿ya? Pero bueno, entonces vamos a quedarnos hasta acá, muchachos. Antes que me olvide, una característica de este tensor es que la suma de los elementos de la figura principal tiene que ser igual a 100. ¿Ya? Esa es una característica, aunque bueno, ya vamos a verlo en la siguiente clase. Finalmente, esta ecuación, 131, ya es la expansión, considerando un término monopolar
bipolar y cuadripolar. Y así podemos seguir. Dependiendo del sistema, ¿no? A veces uno de ellos tiene un mayor peso. De repente el bipolar, o de repente el dipolo pesa más que los demás. ¿Eso de quién va a depender básicamente? Va a depender de estos valores. P, Q y Q mayúscula. De eso va a depender cuál tiene el mayor peso. Bien, muchachos, se va a cerrar la sesión en unos 5 minutos. Entonces, no se olviden las tareas. Creo que hasta el día domingo estaría bien para que las puedan enviar. Lo envían al correo, por favor. Máximo hasta medianoche. Yo estoy registrando ahí en un Excel a aquellas personas que han enviado en los tiempos, ¿no? que corresponde, y aparte los que han enviado fuera de fecha. Ya, eso también pues influye en su calificación. ¿Ok? Les avisan por favor a sus compañeros. Bueno, ya también es obligación de ellos consultarles, o si no, me escriben a mí y listo. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta, muchachos? Profesor, ¿Alguna? Sí, sí, dime. la próxima clase nos podría mostrar ese Excel para confirmar si hemos enviado o no. Claro, perfecto. Sí, 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 está bien. Entonces, Ah, empezando la sí, siguiente clase, yo les comparto el Excel para ok, que sigan profesor. dando también, ¿no? Si han Sí, enviado sí, sus sí, por tareas. eso, profesor. Gracias. Ya, ok, ok. Listo, muchachos. Muchas gracias. Entonces, estamos quedando acá. No se olviden, el domingo hasta medianoche, envíenme mi correo. ¿Sí? Hasta luego, Listo. profesor. Buenas noches, Gracias. muchachos. Buenas noches. Hasta luego, Gracias. profesor.